Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y este 8 de marzo ya hemos platicado con diversas mujeres que nos han dado diversos puntos de vista. También ahorita platicábamos con mi compañero Hugo Encinas, que nos hablaba de una destacada mujer. Ya aquí en este momento les comparto que ya está conmigo en cabina Elizabeth Cejudo Ramos. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenos días. Buen día, muy contenta de estar acá y un saludo al auditorio. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, hoy Día de la Mujer es un día de reconocimiento, es un día también de hablar de historia, porque finalmente la historia es la que nos ha hecho estar donde hoy estamos. Son esos pasos grandes, pequeños, medianos que dieron muchísimas mujeres antes que nosotras para tener el mundo que hoy tenemos, y en ese sentido pues platicar sobre un poco de la historia de la mujer en Sonora, sobre todo la mujer de antes, ¿no? La mujer de los años 30 que ahorita me comentabas de este tiempo específico. Sí, pues bueno, podríamos regresarnos quizá un poco para platicarte de cómo eran las mujeres sonorenses de frontera, ¿no? Lo que se conoce como la mujer de frontera, que eran mujeres que, según se observaba, según los viajeros que venían para acá en el siglo XIX, como a buscar yacimientos mineros, yacimientos de agua, y veían a unas mujeres masculinizadas, les llamaban ellos, ¿no? Las mujeres sonorenses, dado que estábamos en unas condiciones difíciles de guerra intermitente, de incursiones apaches, despoblamiento, las mujeres tenían una dinámica en la cual administraban la familia, administraban bienes y hacían como muchas actividades, montar a caballo y fumaban, ¿no? Hacían como cosas que los extranjeros encontraban muy extrañas, ¿no? Para una mujer. Y ese era como el modelo o la forma que había de mujer de frontera. Cuando llega el porfiriato, se instala bien la iglesia, se fortalece el Estado, se promueve un modelo de mujer que encaja con la familia liberal y que encaja con el modelo de la iglesia también, que se le reconoció como el ángel del hogar. Esta mujer que finalmente estaba en los espacios domésticos y estaba a cargo de la familia, ¿no? O sea, de educarla, de que estuviera salud, etcétera, etcétera. Esto cambia un poco con el proceso revolucionario. La revolución supuso que pues una especie de caos, ¿no? Digamos que descompone o que remueve las estructuras en las que se entendía la familia, en las que se entendía cómo funcionaba la sociedad. Entonces, esta revolución para reconstruir requiere de muchos actores. Entre ellos participaron las mujeres. Y ahí es donde más o menos ubico las investigaciones que he estado trabajando, que tienen que ver con cómo las mujeres participaron a favor y en contra de todas las políticas emanadas para, digamos, consolidar la formación de un Estado posrevolucionario. Entre estas políticas se encuentran las políticas anticlericales, que abogaban o buscaban la formación de un nuevo hombre, ¿no? Racional, que creyera en la ciencia y no creyera en la fe. A partir de eso, pues el gobernador Rodolfo Elías Calles, para 1931 en Sonora, pues echa a andar una campaña desfanatizadora, ¿no? Que buscaba justamente eso, eliminar cualquier rastro de religiosidad de la cultura sonorense, y por supuesto la más afectada fue la Iglesia Católica, dado que pues eran, digamos, para el 1930 el 90 y tantos % de la población se asumía como católica en los censos de población. Entonces, bueno, era como la que tenía más poder además, y mi investigación consiste justamente en indagar cómo se organizaron las mujeres sonorenses, las mujeres católicas sonorenses, para combatir esta campaña que atentaba contra su libertad religiosa, y cómo también otras mujeres apoyaban el bando revolucionario y fueron parte de la campaña, ¿no? Y qué interesante que nos hables de este pasaje de la historia, porque muchas veces la historia nos las han contado solamente la versión del lado de los hombres, donde nunca se habla de este juego tan importante, de este papel tan importante que jugaron muchas mujeres. Y ahorita me llama la atención que comentas específicamente unas a favor y otras en contra, porque finalmente si ahorita vemos los tiempos modernos, hay muchas mujeres que están a favor de ciertos temas, hay otras mujeres que están en contra,
y sigue habiendo esta pluralidad. Finalmente, cuando las personas no estamos de acuerdo, es cuando se abre la discusión, es cuando se suman las ideas, y qué importante destacar este papel de la mujer sonorense, que me llama incluso la atención hasta las características de comportamiento que nos estás dando, esta mujer de frontera, que aguerrida, que de alguna manera tiende a ser como un tanto más entrona, y yo creo que es algo que todavía existe en la actualidad. La mujer sonorense, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas de otros estados, dicen, ay, ¿por qué son tan bravas? ¿No? Hasta se asustan. Sí, no, sin duda. El espacio define muchas cosas de cómo funcionamos. La frontera y las condiciones tan características que se vivían entonces, de tanta violencia, digamos, vivir amenazados constantemente, hace que la gente tome roles distintos y se forme culturalmente de una forma diferente, ¿no? Lo que decías ahorita, ¿no? O sea, generalmente conocemos la historia desde el punto de vista no solamente de los varones, sino como de los grandes personajes, ¿no? Ujú. A mí cuando me preguntan y me dicen, ¿por qué haces historia de las mujeres? Y yo, porque quiero y porque puedo, ¿no? Porque finalmente la historia no es lo que pasó. Ujú. La historia es lo que las personas desde el presente reconstruimos con base en fuentes específicas y tratamos de configurar un pasado, porque el pasado no existe, no lo podemos asir, digamos, ¿no? Entonces, como desde el presente y las personas que hacemos investigación hacemos historia, pues finalmente desde acá tenemos que decidir a quién rescatamos, cómo rescatamos, qué es lo que visibilizamos, ¿no? Y desde la década de los 60 más o menos es una cosa, digamos, del mundo occidental, se empieza a rescatar la historia de las mujeres justamente por el auge del movimiento feminista, esta segunda ola. Empiezan a decir, bueno, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Y a partir del quiénes somos o qué somos es cómo éramos, ¿no? Se empieza a rescatar y en México, digamos, llega un poco tarde, pero para los 80, 90, 2000 ya se empieza a construir una historiografía de las mujeres que, digamos, da cuenta de que estuvimos ahí, no solo en los procesos, digamos, que se pueden considerar relevantes a nivel nacional, sino en diferentes actividades dentro de los ámbitos domésticos, dentro de los ámbitos privados, que sin duda han sostenido en buena medida muchas de las movilizaciones que conocemos ahora y de las cuales reconocemos a estos grandes hombres, ¿no?, que nos enseñan en la escuela. Claro, y estos cambios estructurales, porque finalmente cuando nos cuentan la historia de una forma diferente, cuando entendemos la parte que no habíamos visto, porque en una historia siempre hay muchísimas aristas, todo depende de qué personaje sea el que lo vaya a contar. Y en ese sentido me parece muy interesante el trabajo que estás realizando, que se hable de las mujeres, que se hable de la historia, que se hable también de todos estos roles en los que tuvieron que desenvolverse, y digo tuvieron que desenvolverse porque el mundo de los años 30, 40, 50 no es el mismo mundo que estamos viviendo ahorita en el 2022. Si bien es cierto, hace falta mucho por avanzar todavía, pero ya se han dado grandes pasos que han cambiado muchísimo el cómo vivimos el hecho de ser mujeres. El simple hecho de que ya podamos estudiar hasta no solamente una licenciatura, sino doctorados, maestrías, cosas que las mujeres del siglo XX, pues era un garbanzo y a libra quien podía lograrlo. Sí, totalmente. Y creo que en buena medida hacer historia de las mujeres da cuenta de que estos cambios no han sido concesiones, ¿no? De que estos cambios han sido producto de la organización de mujeres que finalmente se cuestionaron su deber ser, ¿no? Y creo que parte también de hacer historia de las mujeres tiene que ver primero visibilizarlas, ¿no? Que ese fue como el primer objetivo, pero también ubicarlas como sujetos históricos, esto es, que pueden intervenir en su entorno, sujetas con imaginación, sujetas con agencia, que tienen la posibilidad de cambiar las cosas que no les parecen, ¿no? Que tienen la posibilidad de generar estrategias y que finalmente esta organización, esta resistencia al deber ser, porque finalmente pues había modelos como muy restrictivos, ¿no?, de cómo teníamos que ser mujeres, y esta resistencia y negociación a estos modelos es lo que ha hecho posible pues finalmente los cambios de los que hablas, ¿no? O sea, que hayamos podido estudiar, votar, ¿no?, participar en la actividad política, participar en la actividad pública, decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro estado civil. O sea, el Código de Familia de 1917, si mal no recuerdo, todavía establecía que las mujeres tenían que pedir permiso a sus esposos para trabajar, ¿no?
Y el siguiente código, el Y era una ley. 1928, sí, y el de 1928 dice, no, espérense poquito, o sea, ya si el esposo no la deja, vaya con el juez. Y Entonces, si el juez la sí deja, ya puede usted trabajar. Claro, está en la norma y seguramente en muchos casos pues no se seguía, pero ahí estaba establecido cuál era la visión que tenía el Estado postrevolucionario de las mujeres, ¿no? Entonces, el ejercicio de resistir eso que se establece como natural, ¿no? De que así somos las mujeres porque así funcionan las cosas, eso es lo que ha permitido que se den estas modificaciones en el deber ser de las mujeres, y creo que también pues permite ver que estas estructuras que se nos presentan como naturales, ¿no? De que así deben de ser las mujeres, no lo son culturalmente y socialmente producidas y por tanto se pueden cambiar. Entonces, dejar cuenta o dejar claro, digamos, de cómo las mujeres se organizaron para resistir, negociar, cambiar esos roles, cosas que ahora nos benefician a las mujeres que vivimos en el presente, pues también da cuenta de que las que estamos ahora podemos resistir, negociar, cambiar, ¿no? Las cosas que todavía se nos presentan como naturales ahora. claro, y sobre todo lo más importante que yo creo que es involucrarnos. Todas las mujeres somos diversas, todas las mujeres tenemos algo que aportar desde nuestra trinchera. Y en ese sentido, Elizabeth, te pregunto, de lo que has investigado en esta historia del estado de Sonora de las mujeres sonorenses, ¿cuál sería el personaje con el que te quedarías? Que digas, no, mira, esta mujer es a quien yo más destacaría como sonorense. Pues mira, así como un personaje que yo diga lo destaco, me parece un poco complicado porque justamente en el espíritu, digamos, de la historia de las mujeres tiene que ver con alejarnos un poco, ¿no? de los grandes nombres y hablar de acciones colectivas y hablar de organizaciones. Sin embargo, gracias a las investigaciones que hemos hecho, no solo yo, sino muchas otras mujeres que hemos estado interesadas en el tema, por supuesto que hay nombres que resaltan o que son notables, ¿no? Te puedo mencionar un par. Está la profesora Emélida Carrillo, de quien hemos estado siguiéndole la pista, y Mercedes Úñiga, acá investigadora del Colegio de Sonora, le hizo una pequeña biografía ya. Ella en 1925 fue una profesora que vivió en Nogales, Sonora, pues le escribe una carta al Congreso del Estado diciendo que las mujeres sonorenses quieren votar y ser votadas, exigiendo, ¿no?, la posibilidad, cuando tú sabes que esto ocurrió hasta 1953. Ella escribe una carta súper sentida y por supuesto la respuesta fue contundente, fue corta y pues bien bateada, ¿no? Y está también para 1955, 30 años después, María de Jesús Guirado Ibarra, que fue la primera diputada que tuvimos acá en Sonora. Ella formaba parte del sindicato de costureras de Navojoa desde la década de los 20 y tuvo una trayectoria política bien interesante que pues resulta que pues logra, ¿no?, la candidatura en 1955, la primera candidata, la primera diputada. Y bueno, era una persona que es un personaje muy interesante, ¿no?, porque tenía muchos vínculos y muchas redes con el poder político. Perfecto. Elizabeth Cejudo, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, te agradezco nos hayas hablado sobre este pedacito de historia de mujeres sonorenses. Al contrario, gracias por el espacio.